Momento de detenernos en el panorama económico y por supuesto también político. Van de la mano porque el gobierno anunció un paquete de medidas para incentivar el consumo y bueno, justamente tiene que ver con, algunos dicen congelar, aunque el gobierno nacional pretende, bueno, no plantearlo de esta manera. Algunos empresarios y sectores dicen que es lo mismo, ¿no? Vamos a analizar este paquete de medidas con, se los decía anteriormente, un especialista en la materia. Está con nosotros el economista Sebastián Piña. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bueno, estabas aquí en el estudio y el bloque anterior un poquito pudimos detallar lo que ha desencadenado el día después del lanzamiento de este paquete de medidas del gobierno nacional. Para la economía actual, ¿sirve este paquete de medidas? ¿Es una medida cortoplacista? Bueno, en principio la reacción que hubo, que nosotros no la vimos porque estábamos de fin de semana, en los mercados se sintió un poco más agravado, sobre todo para lo que es acciones y bonos que cotizan afuera, porque el anuncio se da también en un entorno en el cual están surgiendo muchas encuestas políticas, ¿sí? Entonces se combina el set de medidas que denuncia el gobierno con lo que las encuestadoras políticas vienen anunciando sobre el panorama político que puede presentarse en las próximas elecciones. Claro. El paquete de medidas, bueno, vos cuando atacás un problema inflacionario tenés dos visiones, dos tradiciones, la de corte ortodoxo y la de corte heterodoxo, ¿sí? Bueno, en la historia, en la América Latina, incluso en el mismo país, en Argentina, se han llevado a cabo las mismas medidas, ¿sí? La primera reflexión, yo no creo que sea una medida genérica de corte heterodoxo que intente bajar inflación, porque es una limitada cantidad de productos, es un acuerdo con determinados empresarios y no abarca todos los precios que en definitiva repercute en la economía, por ejemplo, dólares, salarios. Claro. Es un parche, podríamos decir. Es un parche que se da. ¿Cuál es lo bueno comparado a otros momentos en Argentina? Sin ir más lejos, 3 años atrás, cuando habían también controles de precios, sí, es que va de la mano de un programa ortodoxo, ¿sí? El Banco Central se ha limitado a expandir la base monetaria, tiene metas de avance con su creación de dinero. También ha marcado la cancha un poco, ha intentado marcar la cancha con el tipo de cambio, utilizándolo como ancla nominal. Y bueno, y esto va un poco más de la mano como para atacar a la inercia y no al hecho estructural que genera la inflación, que en definitiva ha sido la emisión la monetización del déficit financiero. Bien, es una medida, podríamos decir, que suma a un proyecto que se lleva adelante, que es el proyecto del presidente. Sí, exacto. Una medida que suma, da un poco de alivio. Como te digo, son determinados productos. No esperemos que la inflación se resuelve con esto. Se puede cortar un poco la inercia. Es un alivio para los consumidores justamente de los productos que están incluidos en esta canasta. Bien, vamos a, lo dijiste, inflación. En marzo fue del 4.7%. Esto que el mismo presidente dijo, la inflación va a tener un pico y después de alguna manera va a comenzar a bajar. Es el análisis que hace el equipo técnico del presidente Mauricio Macri. Acumulado en este 2019, 11%. Se habla en el ámbito nacional, y esto te lo pregunto justamente para derrocar estos miedos o esta incertidumbre de una hiperinflación. ¿Es posible? Bueno, a ver, en Argentina todo es posible. Todo es posible, claro. Es como nosotros asignamos escenarios. Yo no creo que sea posible. Y te voy a decir por qué. El problema estructural de inflación ha sido la monetización del déficit. En los últimos 10 años, Argentina ha visto que la transferencia del Banco Central hacia el gobierno ha estado aumentando. Con la nueva administración de Macri, si bien en 2016, 2017, hasta parte del 2018 hubo transferencias del Banco Central directas hasta el gobierno, estas han ido reduciéndose, ¿sí? Incluso se está trabajando, custodiado por el FMI, en la reducción del déficit fiscal, que es lo que en definitiva termina incentivándote a la emisión monetaria, ¿sí? Sabés que ayer salió la recaudación, se cumplió el primer trimestre con los targets que te propone el FMI, y bueno, y tratamos de encaminarnos para este año cerrar esta brecha, por lo menos en el déficit primario nacional. Bueno, para llegar a una hiperinflación estamos hablando de 4 dígitos de inflación, o sea, 1000% anual, ¿no? Esto correspondería con un 80% mensual en promedio. Yo creo que siempre los riesgos están latentes, no podemos ser
lo más asegurados de predecir que no va a ocurrir. Claro. De todas formas, por lo menos en esta gestión y construyendo con estas políticas, estamos más lejos que cerca. Muy bien. Otro de los puntos que también se analiza es el riesgo país. Superó los 850 puntos, ¿no? 850 puntos, bien, sí, exactamente. Ayer cerró 848. Se habla de máximos también porque desde la era Macri, digamos, cuando se toman todas medidas, más apertura hacia el mercado, arreglo justamente con holdouts, digamos, una integración a la economía global, el riesgo país hasta fines del 2017 estaba en 300 puntos, ¿sí? Bueno, en línea con los países emergentes, el riesgo país ha ido aumentando para Argentina. ¿Sí? Digo, ¿por qué en línea con los países emergentes? Porque como consecuencia de procesos internacionales, por ejemplo, el endurecimiento de la política monetaria de Estados Unidos, Sí. los países emergentes han visto incrementado su riesgo país, ¿sí? Bueno, esto genera incertidumbre a nivel mercados globales y llama a un proceso que se denomina flight to quality, que es donde los flujos que están en países emergentes van hacia lugares más seguros, por ejemplo, Estados Unidos, puede ser Europa, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, en la medida que esos flujos se retiran, ¿sí? Significa que se están desprendiendo de bonos o activos financieros de los países emergentes, que por definición son más riesgosos. Bien, el proceso no se da de forma homogénea en todos los países emergentes porque tenés países que son más expuestos a no cumplir con sus exigencias crediticias a los que no. Y Argentina ha presentado como común denominador las principales debilidades que los fondos internacionales siempre le temen ante un posible incumplimiento de, de sus pagos. Se pierde la confianza, digamos. Se pierde la confianza. Entonces, cuando vos tenés un proceso de venta de bonos en Argentina, ¿sí? superior al de países emergentes, los rendimientos implícitos de los bonos argentinos, ¿sí? empieza a aumentar una proporción mucho mayor al resto. ¿Sí? Y ni hablar contra los que son más seguros, por ejemplo, los de Estados Unidos, que son los que se toman como referencia para medir el riesgo país. Claro. Entonces el riesgo país surge como consecuencia de una diferencia de rendimiento de los soberanos emergentes, Argentina en este caso, contra un país más seguro, por ejemplo, Estados Unidos. Y lo que te están priceando al fondo, lo que te están indicando, es una mayor probabilidad de que ocurra un evento en el cual no le pagues a los bonistas o su capital o los intereses que te has comprometido en la emisión de estos títulos. Claro, bien. Hemos elaborado una placa, Sebastián, un poquito para analizar estos puntos, pero para tenerlos de manera claras, estadísticas, si se quiere, y analizar algunos escenarios posibles en Argentina, ¿no? Bueno, es lo que hemos estado hablando, inflación. Marzo fue del 4,7%, acumulado 11%, el dólar cotiza 43,69, esto es el minorista, ¿no? El riesgo país, 8,58 puntos, y el empleo, que esto es un dato que se desprende de la UCA, el 56% de la población tiene problemas de empleo. Es un poco lo que hemos estado hablando acá, pero traducido en una placa. Panorama a futuro, posibles riesgos, escenarios en la Argentina después de estos datos. Bueno, los escenarios dependen principalmente de cómo se vayan dando o surgiendo o haya un poco más de color en el panorama político, ¿sí? Yo te lo voy a responder más del lado de lo que se refleja en los mercados financieros y es una situación más bien binaria. Un nuevo gobierno que no continúe con las medidas que está tomando el gobierno actual, ¿sí? No continuar con este proceso de normalización de la economía y seguir siendo vulnerabilidades, va a generar mayor depreciación del tipo de cambio, va a generar mayor inflación consecuentemente y ni hablar de riesgo país, porque obviamente el miedo que se tiene es al incumplimiento de los derechos que vos tenés de pagar tus cupones de los bonos o la amortización de los mismos. Bien, perfecto. O sea, todo depende y está atravesado por la situación política, por las elecciones y por estas encuestas que generan expectativas para un sector más populista, si se quiere, o para otro sector de centro-derecha, ¿no? Sí, de hecho, los candidatos que se presentan ya te hablan de cierta evidencia retrospectiva sobre cómo han honrado a sus acreedores, digamos. La Baña en el 2006, si bien hizo una reestructuración con la ley Cerrojo, dejó fuera el gran problema que posteriormente se llamó holdouts, los famosos fondos buitre, con los que no se arregló directamente en 2014 y caímos en un default técnico, con los que resolvió la era Macri un arreglo. Hoy la deuda
non-performing, que se llama lo que está fuera, digamos, de renegociación, es chiquitita. Macri ha honrado a los inversores extranjeros que han confiado en el país desde el punto legal. Bien, complejo el panorama para nosotros, los que tenemos que ir a votar, ¿no? En el medio de esta situación, seguro. Con mucha expectativa. Pero bueno, somos argentinos, tenemos una gran experiencia, digamos, en corto tiempo de lo que puede pasar. Sebastián, ha sido muy claro, muy amable y gracias por estar con nosotros, ¿sí? No, muchas gracias a vos, Lucas.